Se burlaron de la viuda por vivir en una casa vieja, mientras ella se arrodillaba sobre la tierra seca, con sus dos hijos aferrados a su vestido rasgado. La casa detrás de ella ardía en llamas, y la gente del pueblo señalaba y se reía. Decían que era un castigo, que era locura, que aquella tapera era todo lo que ella merecía. Embarazada, sin dinero, sin el apoyo de nadie, aceptó vivir en el único lugar que nadie quería, una casa torcida, olvidada, llena de historias que nadie se atrevía a contar. Pero lo que ellos no sabían era que aquella casa vieja escondía algo que cambiaría todo por completo. Ahora dime, si todos se rieran de ti por el lugar donde vives, ¿te irías para demostrar que tenían razón, o te quedarías hasta descubrir algo que nadie más supo ver? Porque fue en esa casa que todos despreciaron, donde ella encontró lo que nadie imaginaba. Y todo comenzó la noche en que decidió no huir. El desprecio no se viste de harapos, sino de seda fina y risas que se clavan en el pecho como astillas de madera seca. Beatriz permanecía de rodillas sobre la tierra que ya no le pertenecía, sintiendo cómo el calor del incendio le lamía el rostro mientras un grupo de hombres y mujeres de la villa se deleitaban con su desgracia. No había compasión en aquellos rostros empolvados, solo la satisfacción cruel de ver a la viuda del hombre que no supo pagar sus deudas reducida a cenizas y humo. Las carcajadas flotaban en el aire pesado, mezclándose con el hollín y los recuerdos calcinados que subían al cielo en forma de columnas negras. Ella, en su vientre, sentía el movimiento lento de una vida que aún no sabía que nacería en la más absoluta de las carencias, marcada por el estigma de una caída social que nadie en aquel valle estaba dispuesto a perdonar. El vestido amarillo, aquel que Beatriz había elegido para su última tarde de dignidad, estaba ahora manchado por el sudor y el polvo de un camino que parecía no tener fin. A sus costados, sus dos pequeños hijos se aferraban a sus muslos con la desesperación de quienes han visto el mundo desmoronarse antes de aprender a nombrarlo. Los niños no lloraban con ruido. Era un gemido sordo, una vibración de terror que subía por las manos de la madre y se instalaba en su espina dorsal como una fiebre fría. Beatriz miraba al frente, con los ojos inyectados en sangre no por el llanto, sino por el humo que seguía brotando de las vigas que alguna vez sostuvieron su hogar. Estaba sola, con el peso de 3 vidas sobre sus hombros y la mirada burlona de una sociedad que la consideraba ahora un despojo. El comendador, con su cadena de oro cruzando un chaleco de terciopelo que nunca había conocido el roce del trabajo, dio un paso adelante para escupir una última sentencia. Le recordó a Beatriz que su marido había muerto dejando una estela de promesas rotas y que la tierra que pisaba ahora tenía un nuevo dueño legítimo por derecho de deuda. No hubo violencia física, pues la crueldad de los hombres de ley es mucho más refinada. Le entregaron un papel que le otorgaba la posesión de una tapera ruinosa en los márgenes del olvido. Era una herencia de sombras, una construcción que el tiempo había devorado y que los locales evitaban por temor a los ecos que habitaban sus paredes. Con un gesto de desprecio, el hombre le señaló el camino hacia la maleza, dándole la espalda mientras las llamas terminaban su labor. Aquella caminata hacia la casa de las sombras fue un calvario de polvo y silencio bajo el sol implacable de marzo que agrietaba la tierra bajo sus pies descalzos. Beatriz no hablaba, pues el aire le faltaba en los pulmones y la presión de su embarazo le recordaba en cada paso que el tiempo se agotaba para encontrar un refugio seguro. Sus hijos, con las caras sucias y los pies heridos por las piedras del camino, caminaban como autómatas, mirando hacia atrás con la esperanza de que el incendio fuera solo una pesadilla de la que pudieran despertar. El valle se extendía ante ellos como un océano de vegetación seca y desidia, ocultando los senderos que alguna vez fueron prósperos antes de que la ambición de unos pocos concentrara la riqueza en la plaza principal de la villa. Al llegar al límite de la propiedad heredada, la estructura se reveló como un esqueleto de madera podrida que parecía sostenerse únicamente por la fuerza de las enredaderas que la asfixiaban.
Las paredes, de una madera que alguna vez fue noble, estaban ahora cincentas por el moho y el abandono de décadas, con frestas tan anchas que el viento pasaba a través de ellas como un suspiro burlón. El techo de paja estaba hundido en varios puntos, permitiendo que la luz del atardecer dibujara patrones irregulares sobre el suelo de tierra batida. No había muebles, ni puertas que cerraran el paso a las criaturas del monte, solo el olor a humedad estancada y a tiempo que se había detenido por falta de esperanza. Beatriz se detuvo en el umbral, sintiendo que el vacío de la casa reflejaba el hueco que se había abierto en su propia vida. Sin embargo, el hambre de sus hijos no le permitía el lujo de la parálisis, y con las manos temblorosas comenzó a limpiar el espacio más seco que pudo encontrar cerca de la chimenea de piedra. Sus dedos se llenaron de astillas y suciedad mientras arrastraba hojas secas para improvisar un lecho donde los niños pudieran descansar antes de que la oscuridad total los envolviera. El silencio de aquel lugar era distinto al de la ciudad. No era una calma pacífica, sino una presión física en los oídos que parecía advertirle que ella no era la primera en buscar refugio allí, ni sería la última en ser probada por la soledad. Cada crujido del maderamen envejecido bajo el peso del viento nocturno sonaba como un recordatorio de su nueva realidad. La viuda que todos despreciaban ahora habitaba en la ruina que todos temían. La primera noche fue una prueba de resistencia para su espíritu, donde el frío de la tierra se filtraba a través del vestido amarillo y le recordaba la fragilidad de su condición. Beatriz abrazó a sus dos hijos con una fuerza nacida de la necesidad de protección, escuchando cómo sus respiraciones se volvían pesadas mientras ella mantenía los ojos abiertos en la penumbra. No encendió fuego por temor a atraer miradas no deseadas de los merodeadores que el comendador solía enviar para vigilar sus dominios, prefiriendo la oscuridad absoluta al riesgo de ser expulsada nuevamente. Su mente repasaba los rostros de quienes se habían reído de ella esa tarde, y una determinación gélida comenzó a formarse en su pecho, sustituyendo poco a poco el dolor por una voluntad de acero que no sabía que poseía. Con el primer rayo de luz, la tapera mostró detalles que la oscuridad había ocultado, revelando que debajo de la mugre y el abandono había una estructura que alguna vez fue hogar de alguien con pretensiones de permanencia. Beatriz notó que las vigas centrales no eran de madera común, sino de un cerne oscuro y pesado que había resistido el embate de los insectos y la humedad durante generaciones. Mientras sus hijos exploraban el terreno en busca de alguna fruta silvestre, ella comenzó a raspar el suelo con una vara de madera, tratando de nivelar la tierra para que el agua de lluvia no se estancara en el interior. Su cuerpo le dolía, una queja constante de músculos que nunca habían realizado tales esfuerzos, pero cada movimiento era un acto de rebeldía contra quienes esperaban verla mendigando en la plaza principal de la villa. Fue durante esa labor banal de limpieza que sus pies descalzos notaron una irregularidad en el rincón más oscuro de la habitación principal, justo donde el catre de madera solía estar empotrado. Al mover una de las tablas del suelo que parecía más floja que las demás, un sonido hueco resonó en el silencio de la mañana, despertando una curiosidad que Beatriz creía muerta bajo los escombros de su antigua casa. No era tierra lo que había debajo, sino un espacio revestido de piedra seca que protegía un objeto envuelto en gruesos paños impregnados de aceite rancio. Sus manos, ahora cubiertas de callos incipientes y tierra negra, dudaron antes de tirar del bulto, sintiendo que estaba a punto de desenterrar algo que el mundo había intentado ocultar para proteger un secreto que ella aún no podía comprender. Al retirar los paños con cuidado, el brillo frío de un metal antiguo reflejó la luz del sol que entraba por el techo roto, revelando una pequeña arca de madera oscura con refuerzos de plata. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco, no por la esperanza de encontrar monedas de oro que compraran su libertad, sino por el peso histórico que emanaba de aquel objeto. Al presionar el cierre oxidado, la tapa cedió con un gemido metálico,
mostrando en su interior una serie de documentos perfectamente preservados y una llave de diseño intrincado que llevaba grabada una insignia olvidada. No era un tesoro de piratas, sino algo mucho más peligroso y valioso, en manos de una mujer que no tenía nada que perder. Eran los títulos de propiedad originales de una vasta extensión de tierra que el comendador reclamaba como suya. Beatriz recorrió con la yema de sus dedos agrietados la superficie rugosa de los documentos, sintiendo el relieve de los sellos de cera que habían custodiado aquel secreto durante décadas. El papel, amarilleado por la humedad del sertón, desprendía un aroma a tiempo estancado y a aceite rancio que se le metía en la nariz, despertando un sentido de propiedad que creía enterrado bajo el hollín del incendio. No eran meras hojas, sino la prueba de que su presencia en aquella tapera no era un error del destino, sino el regreso de una dueña legítima a sus raíces olvidadas. El frío de la llave de plata contra su palma le recordaba que el poder, a veces, se esconde en los lugares más humildes y que la justicia tiene un peso físico que ella estaba dispuesta a cargar. La insignia grabada en la llave mostraba el diseño intrincado de una antigua compañía de comercio, un símbolo que Beatriz reconoció de los relatos que su abuela le contaba antes de que la pobreza borrara su memoria familiar. Era el emblema de una fortuna que todos daban por perdida, una red de intercambios que alguna vez unió aquel valle con los puertos más lejanos de la capital. Al observar los mapas dibujados a mano que acompañaban las escrituras, se dio cuenta de que los límites de su herencia no se detenían en la valla caída de la propiedad, sino que devoraban gran parte de las tierras que el comendador ahora ostentaba con arrogancia. El descubrimiento no le trajo alegría, sino un miedo punzante en el pecho al entender que poseía la prueba de un despojo histórico que los poderosos no dudarían en defender con garras. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos menudos sobre el suelo de tierra batida, seguidos por el susurro tembloroso de su hijo mayor preguntando por la cena. El contraste entre la riqueza potencial de aquellos papeles y la realidad inmediata del hambre fue una bofetada que le devolvió la lucidez. Miró a sus dos pequeños, con las caras manchadas de tierra y los ojos grandes llenos de una expectativa silenciosa que le desgarraba el alma. No tenía nada para ofrecerles más que unos pedazos de pan seco y el agua cristalina que brotaba del pozo cubierto de limo en los fondos del terreno. Guardó los documentos con prisa, ocultándolos bajo los paños soleados, sintiendo que cada segundo que pasaba con el arca abierta era una invitación a que la desgracia entrara por la puerta sin bisagras. Con un esfuerzo que le hizo gemir de dolor por la presión en su vientre, Beatriz volvió a colocar la tabla del suelo en su lugar, cubriéndola con la escasa paja y la suciedad del rincón. El arca quedó nuevamente sepultada, pero su existencia ahora latía en la mente de la viuda como un segundo corazón que dictaba cada uno de sus movimientos futuros. Sabía que el comendador no tardaría en aparecer, pues hombres de su calaña huelen la debilidad y la resistencia con la misma agudeza con la que buscan el oro. Tenía que ser cautelosa, ocultar su hallazgo bajo la apariencia de una miseria que ya no sentía como propia, convirtiendo su humillación en el camuflaje perfecto para proteger el legado de sus hijos. La tapera, antes una prisión de madera podrida, se transformaba lentamente en el fuerte que resguardaría su verdad. A través de las grietas de las paredes, Beatriz observaba cómo las enredaderas de esmeralda trataban de reclamar el interior de la casa, entrelazándose entre las vigas con una persistencia vegetal que admiraba. El aire dentro de la vivienda estaba cargado de un polvillo dorado que bailaba en los haces de luz, creando una atmósfera irreal que parecía suspender el tiempo entre el desastre y la reconstrucción. Cada ráfaga de viento que hacía crujir el techo de paja traía consigo el aroma de la vegetación salvaje y la humedad del río que corría cercano, una sinfonía de sonidos que antes la aterrorizaban y que ahora empezaba a descifrar como señales de vida. La casa de las sombras no estaba muerta, estaba simplemente esperando a que alguien tuviera el valor de despertarla de su letargo de décadas.
Recordó entonces las palabras de su abuela sobre el tesoro de la tierra, aquel que no se mide en monedas, sino en la capacidad de la naturaleza para dar frutos donde otros solo ven desierto. El microclima único de aquel rincón olvidado del sertón, protegido por las colinas y alimentado por el río, era el secreto que Tobías había intentado proteger en sus últimas anotaciones. Entre los documentos del arca, había descripciones detalladas de plantas que no pertenecían a esa región: canela, clavo y otras especias raras que su familia había cultivado en secreto hace mucho tiempo. Aquel no era un simple terreno baldío, sino un jardín oculto cuyos registros de propiedad seguían vigentes a nombre de su linaje familiar directo, una rama que la aristocracia local consideraba extinta. Beatriz se levantó, sintiendo el peso del vestido amarillo que ahora era un jirón de su antigua vida, y comenzó a trabajar con una energía que no sabía que poseía. Con una vieja azada que encontró en el barracón de los fondos, empezó a limpiar la maleza que rodeaba la entrada, desafiando el calor del mediodía que hacía vibrar el horizonte. Sus manos se llenaron de ampollas y el sudor le escocía en los ojos, pero cada raíz que arrancaba era un paso hacia la dignidad que le habían arrebatado en la plaza. No buscaba oro enterrado, sino preparar el suelo para las semillas que Tobías mencionaba, aquellas que traerían una prosperidad que ninguna risa de seda podría marchitar. Su cuerpo protestaba, pero su voluntad era ahora un muro de piedra tan sólido como las vigas centrales de la tapera. El silencio absoluto del lugar, aquel que los habitantes de la villa llamaban maldición, era para ella un santuario donde las voces del pasado podían finalmente ser escuchadas sin la interferencia del juicio ajeno. No había galos cantando, ni el zum de las abejas, solo el crujir de la madera y el murmullo constante del río que parecía susurrar advertencias y promesas al mismo tiempo. A lo lejos, las otras casas abandonadas de la pequeña vecindad parecían guardianes silenciosos de una tragedia que Beatriz estaba decidida a no repetir en su propia piel. Cada sombra que se proyectaba sobre el terreno era una oportunidad para observar sin ser vista, aprendiendo los ritmos de una tierra que había sido maltratada por la ganancia y que ahora exigía cuidado y respeto. Mientras sus hijos dormían la siesta bajo la sombra de un viejo árbol retorcido de gallos curvos, Beatriz volvió a consultar los mapas en su memoria, trazando rutas imaginarias hacia los puntos de referencia marcados por Tobías. Recordó la sabiduría de su abuela sobre cómo tratar las heridas de la tierra con ungüentos naturales y cómo leer las señales del cielo para predecir la lluvia necesaria para los cultivos delicados. Aquel conocimiento, transmitido en susurros durante las noches de invierno, era ahora su capital más valioso, un tesoro inmaterial que el comendador nunca podría arrebatarle ni comprar con sus monedas de plata. La viuda ya no era la mujer frágil que lloraba de rodillas en la plaza. La tapera le había devuelto una identidad que la aristocracia nunca le dio. Al caer la tarde, Beatriz se sentó en el umbral de la puerta, observando cómo el sol se ocultaba tras las colinas, bañando el valle en una luz purpúrea que suavizaba las arrugas de la construcción ruinosa. La transformación estaba comenzando, no en las paredes de madera podrida, sino en el núcleo mismo de su ser, donde el miedo había sido sustituido por una resolución gélida y paciente. El comendador y su corte de risas despreciables pronto descubrirían que el silencio de la Casa de las Sombras no era de muerte, sino de una espera estratégica que estaba a punto de terminar. Ella protegería aquel pedazo de mundo con la ferocidad de quien ha sido despojado de todo, sabiendo que las mayores bendiciones suelen venir disfrazadas de la ruina más profunda y absoluta. Beatriz, de 34 años y viuda desde hace apenas 3 meses, se entregó a la tarea de limpiar la desolación que la rodeaba. No permitió que la mirada ácida de quienes la despreciaban nublara su juicio mientras arrancaba la maleza que llegaba hasta su cintura. Con la ayuda de su hijo mayor y su pequeña, comenzó a retirar los escombros acumulados durante años de abandono absoluto. Cada tabla que aseguraba con barro y paja
Era un acto de fe contra la precariedad que amenazaba con devorarlos. Mientras trabajaba, recordaba las palabras del tabelión advirtiendo sobre el carácter maldito de aquella propiedad que nadie en la villa quería tocar. No obstante, el silencio del lugar no le inspiraba temor, sino una calma necesaria para planificar su resistencia frente a la injusticia. El cansancio extremo pesaba en sus hombros como un saco de piedras húmedas, mientras el hambre constante se instalaba en su estómago con una quemazón persistente. Sentía los músculos de sus brazos arder por el esfuerzo de cargar agua desde el río, una tarea que realizaba con la respiración entrecortada por la presión de su embarazo. Sus pies descalzos, hundidos en el barro frío y húmedo, ya no sentían el pinchazo de las espinas, pues la piel se había vuelto tan dura como la madera de las vigas. El aire pesado del valle le dificultaba cada bocanada, llenando su pecho de un polvillo dorado que le hacía toser de forma seca y dolorosa. A pesar del agotamiento físico que amenazaba con derrumbarla, Beatriz se negaba a descansar, sabiendo que el bienestar de sus hijos dependía únicamente de su fortaleza. Encontró una vieja azada oxidada en el barracón de los fondos, una herramienta que Tobías debió usar hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Con ella, empezó a nivelar el suelo de tierra batida del interior, tratando de eliminar la humedad que hacía el aire casi irrespirable. Cada golpe contra la tierra dura era una decisión consciente de no regresar a la villa a mendigar la compasión que ya le habían negado. Los objetos dejados por el anterior dueño, como un viejo cachimbo y unas botas enlodadas, servían de mudos testigos de una vida de reclusión y misterio. Beatriz organizó lo poco que tenía, una panela de hierro vieja y un cobertor fino, con una dignidad que superaba la miseria del entorno. Sentía que al ordenar aquel caos, estaba también ordenando los fragmentos de su propia existencia destrozada por las deudas. La soledad en la casa de las sombras era una presencia casi física que se manifestaba en la ausencia total de sonidos habituales de la vida rural. No se escuchaban pájaros cantando en los frutales cargados, ni el zumbar de las abejas entre las flores salvajes que crecían sin control. Era como si el mundo entero hubiera decidido callar ante aquel rincón olvidado del sertón, rodeado por una mata densa que devoraba los senderos. Este silencio opresor que tanto asustaba a los vecinos de la villa tenía una explicación natural que muchos preferían ignorar por superstición. La formación rochosa particular del lugar creaba un efecto acústico que absorbía los ruidos, transformando cualquier movimiento en un eco extraño y fantasmagórico. Beatriz aprendió a escuchar ese silencio, buscando en él la verdad que el ruido del desprecio le había ocultado. El sol de la tarde caía sobre el tejado de paja con una intensidad que hacía que el aire dentro de la tapera vibrara por el calor estancado. Beatriz sentía que el sudor le bajaba por la espalda en hilos constantes, humedeciendo la tela del vestido amarillo que ahora olía a humo y esfuerzo. El aroma del moho y la madera pudriéndose se mezclaba con el olor dulce de las frutas maduras que nadie se atrevía a recolectar del pomar. Sus manos, llenas de ampollas que supuraban un líquido transparente, le recordaban en cada movimiento el precio de su nueva independencia. Sentía una presión constante en sus oídos, una sensación de vacío que la hacía tambalearse mientras caminaba por el terreno irregular y lleno de raíces traicioneras. Era un colapso sensorial que la obligaba a cerrar los ojos y respirar hondo el aroma de la tierra mojada por el río. Observaba a sus hijos con una mezcla de pena y orgullo mientras ellos jugaban cerca del pozo cubierto de limo verde. La niña, con sus ojos inteligentes siempre fijos en los movimientos de su madre, intentaba ayudar barriendo las hojas secas con un fajo de ramas atadas. El pequeño se mantenía cerca, aferrado a una vieja imagen de Nuestra Señora que era su único consuelo en aquel lugar extraño. A pesar del miedo inicial que los hacía saltar ante cada crujido del techo, los niños empezaban a encontrar su propio ritmo en aquella desolación. Beatriz les hablaba con firmeza, asegurándoles que aquel barraco se convertiría en un hogar verdadero con paredes firmes y comida en la mesa.
Cada pequeña tarea compartida era un refugio contra la humillación que habían sufrido en la plaza de la villa. Sabía que la visita del comendador Augusto Travassos era inminente, pues hombres de su calaña nunca pierden de vista lo que consideran una oportunidad de lucro. Recordaba su bigote grosso y su mirada autoritaria, la misma que usaba para despojar a los pequeños propietarios de sus tierras legítimas. Él representaba la ganancia y la falta de escrúpulos que habían marcado la historia de aquel valle durante décadas. El comendador no aceptaba un no por respuesta, y su oferta inicial era una burla para lo que realmente valían aquellas tierras. Beatriz se preparaba mentalmente para el enfrentamiento, escondiendo su descubrimiento bajo el colchón de paja con una sospecha creciente sobre las intenciones del hombre. Sentía el peligro acercándose como una sombra que alargaba sus dedos sobre el terreno al atardecer. Los documentos que había rescatado del baúl enterrado contenían un mapa grosero pero preciso, trazado por Tobías en sus últimos días de lucidez. Había una marca en forma de X justo donde el río encontraba la tierra roja, señalando un secreto que el tiempo no había podido borrar. Beatriz memorizó cada detalle de aquel dibujo, entendiendo que el tesoro no era oro acumulado por la avaricia, sino la tierra misma y su capacidad de producción. La escritura de 1830 describía una propiedad inmensa que se extendía hasta la Estrada Real, una ruta comercial de vital importancia que el comendador quería controlar. No era una simple herencia de una tapera, sino el título legal de 250 alqueires de fortuna vegetal. El silencio de Tobías ahora hablaba a través de las páginas amarillentas, guiándola hacia una redención que nadie esperaba. Al anochecer, el aire se volvía frío y húmedo, trayendo consigo el aroma metálico del agua del río, mezclado con la fragancia dulce de las especias silvestres. Beatriz sentía los escalofríos recorrer su espalda, mientras el viento sibilante pasaba por las frestas de las paredes de taipa. El sonido del agua golpeando las piedras rítmicamente se convertía en un susurro constante que parecía llamar su propio nombre en la oscuridad absoluta. Sus dedos, endurecidos por la labor, tocaban las páginas de cuero del diario, sintiendo la textura gastada y el peso de las verdades que Tobías había intentado proteger. El crepitar de la pequeña fogueira en el fogón de barro era el único alivio sensorial contra la opresión de la noche sertaneja que la rodeaba. Era una experiencia humana cruda, donde cada sentido estaba alerta ante una amenaza que aún no tenía rostro, pero sí intención. Decidió que no esperaría a que el comendador dictara los términos de su existencia, sino que ella misma iría al cartorio para validar sus derechos legales. Preparó la trouxa con los documentos cuidadosamente envueltos, sintiendo que llevaba en sus manos el futuro de sus hijos y la memoria de su linaje. La caminata de 2 horas hasta la villa sería el inicio de una batalla jurídica que sacudiría los cimientos de la alta sociedad local. Beatriz sabía que el tabelión Joaquín Bento se sorprendería al ver lo que la viuda miserable había encontrado bajo las tablas del suelo. No buscaba venganza, sino la justicia simple de reclamar lo que siempre fue suyo por derecho y sangre. Con el diario de Tobías como guía, salió al amanecer, dejando atrás la tapera que ahora empezaba a respirar con ella, lista para enfrentar a quienes más la habían herido. Beatriz llegó al pueblo con el rostro curtido por el sol y la esperanza guardada en un envoltorio de paño oleado. Caminó por la calle principal bajo las miradas de quienes aún recordaban su caída, sintiendo el peso de su vientre y la firmeza de su paso. Entró en la notaría de piedra, donde el olor a tinta y papel viejo parecía detener el tiempo, ajeno a las risas que la habían expulsado semanas atrás. No buscaba caridad, sino el reconocimiento de una verdad que había estado enterrada bajo el suelo de tierra batida de su tapera ruinosa. Su vestido amarillo, desgarrado pero limpio, era el estandarte de una mujer que se negaba a ser borrada por la desidia de los poderosos. El notario Joaquín Bento la recibió con una expresión de incredulidad mal disimulada tras sus anteojos redondos. Al ver a la viuda miserable de la Casa de las Sombras, supuso que venía a renunciar a su herencia maldita.
Sin embargo, cuando Beatriz desplegó sobre la mesa de madera oscura las escrituras rescatadas del baúl, el silencio en la oficina se volvió denso como el chumbo. El hombre examinó los documentos con manos meticulosas, checando cada sello de cera y cada firma descolorida por las décadas. La sorpresa transformó su rostro en una máscara de asombro mientras comparaba los mapas antiguos con los registros actuales del valle. Las actas eran legítimas y databan de 1830, registradas originalmente a nombre de su linaje familiar directo. Joaquín Bento se recostó en su silla, quitándose los lentes para frotarse los ojos con un gesto de agotamiento y maravilla. No se trataba de un simple barraco, sino de una propiedad de 250 alqueires de tierra fértil que se extendía hasta la Estrada Real. El notario le explicó que este descubrimiento invalidaba los registros posteriores que otros habían intentado imponer por la fuerza. Beatriz escuchaba en silencio, sintiendo cómo el peso de la injusticia empezaba a inclinarse hacia el lado de la verdad legal que Tobías había protegido. El valor de aquellas tierras era incalculable debido a su ubicación estratégica y al microclima que permitía cultivos únicos en la región. No obstante, el notario advirtió que poseer tales documentos era como sostener una brasa ardiente en las manos. El comendador Augusto Travassos no aceptaría perder sus dominios sin una batalla que pondría a prueba la integridad de cada juez en la provincia. Beatriz asintió con una seriedad que impuso respeto en el despacho, solicitando el registro inmediato de su título como heredera legítima. Sabía que este acto era una declaración de guerra silenciosa, pero también era el único camino para asegurar el futuro de sus hijos. Al salir de la notaría, el aire del pueblo le pareció distinto, cargado de una electricidad que precedía a la tempestad. Regresó a la tapera con los documentos autenticados, ocultos contra su pecho, sintiendo que la casa de las sombras la esperaba con una nueva luz. Al llegar encontró a Sebastiana, una vecina anciana de mirada astuta, sentada en un toco de madera cerca del pozo. La mujer la observó con una mezcla de pena y respeto, reconociendo en la viuda la misma determinación que una vez vio en los antiguos dueños. Sebastiana le advirtió que el comendador ya sabía de sus movimientos y que la ganancia de los hombres suele ser más peligrosa que cualquier fantasma. La anciana le contó la historia real del lugar, una tragedia de ambición y desapariciones que había marcado la tierra con un estigma de dolor. Le habló de un hombre llamado Damasceno, que cegado por el oro vegetal que brotaba del río, había cometido actos que alejaron a todas las familias de la zona. Beatriz escuchaba mientras el sol se ocultaba, entendiendo que la maldición no era sobrenatural, sino una consecuencia de la avaricia humana que ella ahora debía enfrentar. Sebastiana le aseguró que los muertos no hacían mal, pero que los vivos vendrían por lo que creían suyo, usando la mentira y la intimidación como armas. Aquella noche, Beatriz caminó hasta la orilla del río, siguiendo las marcas que Tobías había dejado en la corteza de los árboles retorcidos. Allí, donde el agua se encontraba con la tierra roja, percibió una fragancia dulce y poderosa que no pertenecía al matorral común. Eran las especias raras, canela y clavo que su abuela mencionaba en susurros, plantas que habían sobrevivido al abandono gracias al microclima del valle. El tesoro no eran monedas de oro manchadas de avaricia, sino una herencia viva que solo requería cuidado y dignidad para prosperar nuevamente. Sintió que la tierra misma le pedía que rompiera el ciclo de despojo iniciado décadas atrás. La transformación del barraco comenzó desde adentro, no con lujos, sino con la limpieza profunda de una memoria que se negaba a morir. Beatriz usó su conocimiento sobre las hierbas medicinales para tratar la humedad de las paredes y purificar el aire estancado de las habitaciones. Sus hijos la ayudaban con una alegría renovada, recolectando las frutas del pomar que ahora les parecían regalos de una providencia silenciosa. El desprecio de la villa se sentía lejano, mientras ella enterraba sus manos en el suelo fértil, sintiendo la conexión profunda con una estirpe que todos daban por muerta. La tapera ya no era una ruina,
sino el corazón de una nueva prosperidad vegetal. Sin embargo, la sombra del comendador volvió a oscurecer su puerta antes de que la primera cosecha pudiera ser recolectada. Apareció montado en su caballo, rodeado de capataces que observaban la propiedad con ojos cargados de codicia y amenaza. Ofreció nuevamente unas cuantas monedas de plata, intentando comprar el terreno por una fracción de su valor real, usando el miedo como moneda de cambio. Beatriz lo enfrentó desde el porche de madera, con el diario de Tobías como un escudo invisible y los documentos legales listos para ser presentados. Su negativa a vender fue un trueno que resonó en el valle, desafiando la autoridad que el hombre creía absoluta. El comendador se retiró con una promesa de regreso que no contenía gentileza alguna, dejando una nube de polvo y tensión a su paso. Beatriz sabía que el enfrentamiento legal sería solo una parte de la batalla que se avecinaba en los márgenes de la ley local. Miró a sus hijos y sintió la fuerza del niño que crecía en su vientre, recordándole que la dignidad no se negocia bajo amenaza. Preparó la defensa de su hogar con la misma paciencia con la que cuidaba las semillas de canela, confiando en que la verdad de la tierra prevalecería sobre la mentira de los hombres. El lugar que nadie quería era ahora su trinchera de esperanza. El aire en la villa se volvió espeso, cargado de una ponzoña que solo el poder herido puede exhalar. El comendador Travasos no era hombre de aceptar derrotas silenciosas, y pronto los rumores empezaron a correr por los callejones empedrados como ratas en busca de refugio. Decían que la viuda había pactado con las sombras, que los documentos eran falsificaciones nacidas de la desesperación, y que la tierra misma estaba maldita por pecados antiguos. La gente, siempre dispuesta a creer en la desgracia ajena para olvidar la propia, volvía la cara cuando Beatriz pasaba, pero ella ya no sentía el peso de esas miradas. Su mente estaba ocupada en el mapa de Tobías y en la urgencia de una cosecha que no esperaba a que la burocracia de los hombres decidiera su legitimidad. El peso del embarazo se volvió una carga de plomo que Beatriz arrastraba con una dignidad que rozaba el martirio en cada jornada. Sentía punzadas agudas en la espalda, como si las vigas de la tapera estuvieran ahora sosteniendo también su propia columna vertebral bajo el sol inclemente. Cada vez que se agachaba para limpiar la base de los árboles de canela, un mareo súbito la obligaba a cerrar los ojos y buscar apoyo en la corteza rugosa. El sudor le bajaba por las sienes, frío y persistente, recordándole que el tiempo de la vida nueva se acercaba con la misma inevitabilidad que el conflicto con el comendador. No había médicos en aquel rincón del sertón, solo el conocimiento ancestral de la anciana Sebastiana y la voluntad de una mujer que se negaba a rendirse. Los árboles de clavo, ocultos tras una cortina de maleza que Beatriz fue despejando con paciencia de hormiga, empezaron a mostrar sus botones florales. El aroma ya no era un susurro, sino una presencia física que dominaba el aire húmedo del amanecer, atrayendo a insectos que antes evitaban la propiedad. Ella recolectaba las muestras con manos cuidadosas, guardándolas en pequeños sacos de tela que su hija ayudaba a coser con hilos rescatados de viejas vestiduras de su padre. No era solo una planta, era el contrato firmado por la naturaleza para devolverle la identidad que la villa le había arrebatado con risas. Cada grano que secaba al sol sobre mantas limpias era una pequeña victoria contra el hambre y el olvido, una prueba material de que la ruina era solo la superficie. El comendador, viendo que las amenazas legales no surtían efecto inmediato, decidió golpear donde más dolía: el acceso a la vida misma. Una mañana, Beatriz encontró que el pequeño desvío del río que alimentaba su pozo había sido bloqueado con piedras y troncos río arriba, en tierras que Travasos reclamaba. Fue una decisión fría, ejecutada en el silencio de la madrugada, diseñada para obligarla a mendigar por agua o a abandonar la propiedad por pura sed. Sin embargo, el hombre no contaba con la memoria de la tierra que Beatriz ahora poseía a través de los escritos de Tobías.
recordando las anotaciones sobre los canales subterráneos de la antigua compañía, la viuda comenzó a cavar en un punto específico cerca de la cocina, buscando la vena de agua que la injusticia no podía alcanzar. En la plaza de la villa, el silencio se volvía más absoluto cuando Beatriz se acercaba a la fuente pública para llenar sus cántaros ante la falta de agua. Nadie se ofrecía a ayudarla, ni siquiera los hombres que alguna vez fueron amigos de su marido y que ahora temían la sombra del comendador. Las mujeres cuchicheaban tras los abanicos de seda, señalando el vestido amarillo que, aunque remendado y sucio, seguía siendo la única prenda que la distinguía del lodo. Ella caminaba con la frente en alto, sintiendo el agua pesada en sus brazos, pero el alma más ligera que nunca, sabiendo que cada paso era un acto de resistencia. La soledad no era su enemiga, era el espacio donde su nueva fuerza crecía lejos de la hipocresía de los poderosos. La reconstrucción de la techumbre se convirtió en la prioridad antes de que llegaran las lluvias de otoño, esas que convertían el valle en un lodazal. Con la ayuda de su hijo mayor, que a sus 12 años ya tenía la seriedad de un hombre cansado, Beatriz aprendió a trenzar la paja. Trabajaban hasta que las sombras de los árboles se alargaban tanto que se fundían con la oscuridad de la selva, asegurando cada fajo con cuerdas de fibra. La casa, que antes parecía un esqueleto quejumbroso, empezaba a cerrarse sobre sí misma, creando un espacio de calor y seguridad que los niños ya llamaban hogar. No era el lujo de la ciudad, pero era una fortaleza construida con sus propias manos sobre los cimientos de una verdad que nadie podía ya ocultar. La dignidad es una semilla que germina mejor en el suelo de la exclusión, lejos de la fertilidad artificial de los favores comprados con oro. Beatriz entendió que su soledad no era una debilidad, sino una armadura que le permitía ver con total claridad las intenciones de quienes la rodeaban. En la villa, el valor de una persona se medía por el peso de su bolsa, pero en la casa de las sombras se medía por la capacidad de transformar la ruina. Ella ya no esperaba que la justicia viniera de los tribunales corruptos de la provincia, sino de la legitimidad de su trabajo diario. La viuda miserable era ahora la guardiana de un orden antiguo que el comendador y su corte de risas habían intentado borrar por pura conveniencia. El atardecer traía consigo un cambio en la temperatura que hacía que la madera vieja de la casa crujiera de una forma casi rítmica. El olor de las especias secándose se mezclaba con el aroma del barro húmedo y el humo de la leña de cedro que Beatriz encendía. Era una sinfonía sensorial que la envolvía en una paz extraña, una sensación de pertenencia que nunca sintió en los salones donde siempre fue una invitada. A veces se quedaba mirando las vigas centrales, imaginando a los hombres y mujeres que un siglo atrás habían levantado esas paredes con la misma esperanza. La casa ya no era una tapera ruinosa, era un testigo mudo de una estirpe resiliente que se negaba a ser olvidada por el tiempo. Un día, un comerciante de paso, atraído por el rumor de un aroma extraño que escapaba del valle, se detuvo frente a la cerca. No era un hombre de la región, sino un viajero con la piel curtida por el sol de los puertos y ojos que habían visto tesoros. Beatriz lo recibió con una cautela que se transformó en sorpresa cuando el hombre, al oler una muestra de su clavo, se quitó el sombrero. Le ofreció un precio justo por una pequeña cantidad, algo que ella aceptó con manos temblorosas pero voz firme, realizando su primera transacción. Aquellas monedas no solo significaban comida para sus hijos, sino la validación de que su esfuerzo tenía un valor que trascendía por mucho las burlas de la villa. Sin embargo, el éxito atrae a los depredadores con más rapidez que el fracaso a la compasión en estos rincones olvidados del mundo. El comendador, informado de la visita del comerciante extranjero, entendió que el tiempo de la sutileza se había agotado y que debía actuar con fuerza. La tensión en la villa alcanzó un punto de ebullición, con los capataces de trabazos merodeando los límites de la propiedad con más frecuencia. Beatriz, desde su porche, observaba el movimiento de los caballos a lo lejos, sabiendo que el primer gran choque de esta guerra estaba cerca.
Ya no era una cuestión de papeles o escrituras, sino de quién tenía la voluntad más fuerte para defender el lugar que la avaricia había intentado enterrar bajo el olvido. La ambición no tiene ojos, pero posee un olfato finísimo para detectar la prosperidad ajena en los rincones más insospechados. Los hombres del comendador empezaron a cercar los senderos, no con vallas de madera, sino con su presencia hosca y silenciosa que vigilaba cada movimiento de Beatriz desde la linde del bosque. Se sentaban a la sombra de los algarrobos, fumando tabaco fuerte y escupiendo sobre la tierra roja que ella tanto se esforzaba por limpiar con sus propias manos. No decían palabra alguna, pero sus ojos, cargados de una envidia antigua, seguían el rastro del aroma a clavo que empezaba a emanar de la vieja construcción. Era una guerra de nervios donde el silencio se convertía en un arma de doble filo, una presión constante en los oídos de la viuda. Ella sabía que cada grano de especia que recolectaba era una bofetada a la autoridad de quienes la querían ver suplicando en la plaza. Beatriz continuaba su labor con una parsimonia que desesperaba a sus vigilantes, moviendo la azada con la cadencia de un reloj de arena que no conoce la prisa ni el cansancio. El sol de mediodía caía sobre su espalda como una manta de plomo líquido, humedeciendo la tela amarilla de su vestido que ya mostraba los estragos de la faena diaria. A pesar del agotamiento que le entumecía los dedos al final de la jornada, se negaba a mostrar cualquier rastro de debilidad ante las sombras que la rodeaban. Cada raíz que arrancaba era un pedazo de su pasado que dejaba atrás, una preparación necesaria para el futuro que latía con fuerza bajo su pecho cansado. Sus hijos la ayudaban en silencio, cargando cestas de mimbre con la seriedad de quienes han aprendido que la supervivencia es una oración que se reza con el esfuerzo del cuerpo. El peso de su vientre se había vuelto una carga que desafiaba la gravedad de sus esperanzas, provocándole punzadas agudas que le recorrían la espina dorsal en los momentos de reposo. Sentía el movimiento lento y persistente de la nueva vida, un recordatorio biológico de que el tiempo no se detendría por las leyes injustas de los hombres poderosos. A veces, el aire le faltaba de repente, obligándola a sentarse sobre un tronco seco para recuperar el aliento, mientras el mundo alrededor se volvía una mancha borrosa de verde y ocre. El frío de la tierra bajo sus palmas era el único alivio para la fiebre que parecía habitar en sus huesos, una quemazón que nacía de la fatiga acumulada. No había quejas en sus labios resecos, solo una respiración entrecortada que buscaba el equilibrio entre la fragilidad de su estado y la solidez de su determinación. En la villa, el comendador movía sus piezas con la frialdad de quien juega una partida de ajedrez contra una oponente que considera desarmada y sin recursos. Había enviado cartas urgentes al juez de la capital, cuestionando la autenticidad de los sellos de cera y la cordura de una mujer que pretendía ser dueña de un imperio vegetal. Los abogados, con sus cuellos almidonados y sus plumas afiladas, tejían una red de tecnicismos diseñada para asfixiar la verdad bajo una montaña de legajos polvorientos y citas legales. La indiferencia social era el muro más alto que Beatriz debía escalar. Nadie en el pueblo se atrevía a testificar a su favor por temor a las represalias comerciales de Travasos. Se encontraba en un vacío legal, donde su única defensa real era el rastro de la llave de plata y la memoria viva de la tierra. Mientras tanto, el jardín oculto florecía con una generosidad que parecía burlarse de la mezquindad humana, extendiendo sus ramas cargadas de canela hacia el cielo siempre azul del valle. Los árboles de clavo, protegidos por el microclima que Tobías tanto había estudiado en sus años de soledad, producían botones de una calidad que no se veía en la provincia desde hacía medio siglo. Beatriz caminaba entre ellos por las noches, guiada por el aroma dulce que se volvía más intenso con la humedad que subía desde la orilla del río cercano. Sentía que las plantas la conocían, que sus raíces se entrelazaban con los cimientos de la tapera para sostener la vieja construcción contra el viento y la calumnia. Aquel rincón del mundo se había convertido en un santuario de orden y belleza en medio del caos que la aristocracia intentaba imponer.
Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas dejando un rastro de tonos purpúreos en el horizonte, recibió la visita inesperada del cura de la villa en su propiedad. No venía a ofrecer consuelo espiritual a la viuda, sino a sugerirle que la paz de su alma dependía de la obediencia ciega a las autoridades establecidas en la tierra. Sus palabras, suaves como el terciopelo pero cargadas de una amenaza velada, flotaban en la sala mientras Beatriz le ofrecía con cortesía una taza de agua fresca del pozo. El clérigo miraba con desconfianza las vigas de madera oscura y el orden impecable de la miseria que la rodeaba, incapaz de comprender cómo una mujer sola podía mantener tal dignidad. Ella lo escuchó con la cabeza inclinada, pero sus ojos permanecieron fijos en el rincón donde el arca de Tobías seguía enterrada. Cuando Beatriz bajaba al mercado para intentar cambiar un poco de su cosecha por harina o sal básica, el silencio se cerraba a su paso como una cortina de hierro. Los comerciantes le daban la espalda o le pedían precios que triplicaban el valor real de los productos, bajo la mirada siempre vigilante de los capataces del comendador. Nadie quería ser visto tratando con la mujer de la casa vieja, por temor a perder los créditos en el almacén principal o ser expulsados de las tierras comunales. Era una exclusión lenta y metódica, un intento de que el hambre hiciera el trabajo sucio que las leyes no podían concretar con la rapidez que el poder exigía. Ella regresaba a casa con las manos vacías, pero el corazón endurecido, comprendiendo que su única alianza posible era con la naturaleza. El comendador dio la orden terminante de que no se le permitiera usar el molino común para procesar el grano que sus hijos habían recolectado con esfuerzo en los campos silvestres. Fue una decisión pequeña, casi banal, pero que obligaba a Beatriz a moler cada puñado de maíz entre dos piedras lisas de la orilla del río, como en tiempos antiguos. Sus manos, ya castigadas por la azada y el sol, se llenaron de grietas que dolían al contacto con el agua fría, un dolor sordo que se instalaba en sus muñecas. La crueldad cotidiana se manifestaba en estos gestos mínimos, en la negativa sistemática de un saludo o en el desvío de una mirada que antes fue amable. La villa le recordaba constantemente que su derecho a existir estaba condicionado a su total sumisión a los intereses de los poderosos. Beatriz tomó la llave de plata y la colgó de su cuello con un cordón de cuero grueso, ocultándola bajo el vestido amarillo como un amuleto de justicia silenciosa. Sentía el metal frío contra su piel en cada movimiento, un recordatorio constante de que la legitimidad no se pide de rodillas, sino que se ejerce con la presencia misma. Decidió que no volvería a bajar al pueblo para mendigar lo que le correspondía, sino que esperaría con paciencia a que el mundo viniera a buscar el tesoro que ella custodiaba. Usó las herramientas oxidadas de Tobías para asegurar la puerta trasera, golpeando los clavos con una fuerza que resonaba en el valle como un aviso de resistencia. Ya no era una víctima de la circunstancia, sino la arquitecta de su propia redención, dispuesta a defender su hogar. El aire empezó a oler a tormenta inminente, no de aquellas que limpian el cielo, sino de las que arrancan los árboles de cuajo y borran los caminos del sertón. Las nubes se amontonaban en el horizonte como un ejército de gigantes grises, ocultando la luz del sol mucho antes de la hora del atardecer habitual en el valle. Beatriz observaba el cielo desde su porche, sintiendo en sus huesos que el primer gran enfrentamiento con el comendador llegaría junto con la primera lluvia fuerte. Sabía que los hombres de Travasos aprovecharían la oscuridad del temporal para intentar lo que no se atrevían a hacer a plena luz del día frente a testigos. Abrazó a sus hijos y les ordenó entrar, preparándose para una noche donde el crujido de la madera sería su único aliado. La tormenta no llegó como un alivio para la tierra seca, sino como un verdugo que golpeaba las tablas de la tapera con una furia ciega. El viento se colaba por las rendijas que Beatriz no había alcanzado a sellar, arrastrando consigo el frío húmedo de la selva y el estruendo de los árboles que se doblegaban ante la fuerza de los elementos. Dentro de la casa, la única luz provenía de una pequeña lámpara de aceite cuya llama bailaba desesperada,
proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida en las vigas del techo. Beatriz sentía que la estructura entera gemía bajo la presión, un recordatorio constante de la fragilidad de su refugio ante la inmensidad de un mundo que la quería fuera de sus límites. No era solo agua lo que caía del cielo, sino el peso de una soledad que se volvía palpable. El esfuerzo de mantener la puerta cerrada contra las ráfagas le provocó un espasmo agudo en el vientre, obligándola a doblarse sobre sí misma mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Sintió el frío del metal de la llave contra su pecho, una punzada que se mezclaba con el dolor físico de un cuerpo que ya no encontraba reposo en ninguna postura. Sus dedos, entumecidos por el frío y la humedad, se aferraban a la madera astillada con una fuerza que nacía del miedo a que el viento se llevara lo poco que le quedaba. La oscuridad de la habitación se volvía un refugio y una trampa al mismo tiempo, donde cada latido de su corazón parecía resonar contra las paredes de barro que empezaban a reblandecerse por la filtración constante del agua que caía afuera. A pesar del temporal, un golpe seco resonó en la entrada, un sonido que no pertenecía a la naturaleza, sino a la mano del hombre. Un mensajero del comendador, envuelto en una capa de cuero que chorreaba lodo, apareció en el umbral sin pedir permiso, entregando un sobre sellado con la frialdad de quien cumple una sentencia de muerte. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones, solo el gesto mecánico de entregar el papel y desaparecer de nuevo en la negrura de la noche. Beatriz sostuvo el sobre con manos temblorosas, sabiendo que dentro se encontraba la respuesta legal de Travassos a su osadía de reclamar la tierra. El papel estaba húmedo, pero el sello de cera roja permanecía intacto, como una mancha de sangre sobre la blancura del documento que decidiría su destino inmediato y el de su familia. El documento era una orden de desalojo preventivo, fundamentada en una supuesta deuda histórica de su marido, que superaba el valor de cualquier escritura antigua. Los abogados del comendador habían tejido una red de engaños legales, utilizando firmas falsificadas y testimonios de hombres que nunca habían pisado el valle. Se le otorgaban 3 días para abandonar la tapera antes de que la fuerza pública fuera enviada para ejecutar la orden y quemar lo que quedara de la propiedad maldita. La injusticia no se escondía, se pavoneaba con la elegancia de los términos jurídicos y la autoridad de un sello oficial que ignoraba la verdad enterrada bajo el suelo. Beatriz leyó cada línea con una calma gélida, sintiendo cómo el desprecio de la villa se materializaba ahora en una sentencia de papel que pretendía borrarla del mundo. Sus hijos, acurrucados en un rincón sobre el colchón de paja, la miraban con ojos desorbitados por el miedo, sin entender por qué la madre permanecía en silencio frente a aquel trozo de papel. El mayor, adivinando la gravedad de la situación, se levantó para colocarse al lado de Beatriz, buscando en su rostro alguna señal de la fuerza que siempre los había protegido. No había lágrimas en los ojos de la viuda, solo una resolución que se endurecía con cada segundo que pasaba, transformando la desesperación en una estrategia de supervivencia. El aroma de las especias, que aún impregnaba el aire de la habitación, servía de contrapunto a la amenaza, recordándole que ella poseía algo que el comendador deseaba más que su propia vida. El silencio entre madre e hijos era una alianza que no necesitaba promesas. El sonido del agua golpeando el tejado de paja se volvió una música hipnótica que Beatriz utilizaba para organizar sus pensamientos en medio del caos. Cada gota parecía marcar el tiempo que le quedaba antes del enfrentamiento final, una cuenta regresiva que no admitía errores ni vacilaciones de último momento. Observó las sombras que la lámpara proyectaba sobre el mapa de Tobías, trazando mentalmente las rutas de escape y los puntos de defensa que la tierra misma le ofrecía. El valle, envuelto en la tormenta, se convertía en un tablero donde ella conocía cada rincón, cada fosa y cada árbol que podía servirle de refugio. La arrogancia del comendador sería su debilidad, pues él despreciaba la tierra que ella había aprendido a amar a través del sudor y el descubrimiento del tesoro vegetal que otros ignoraban.
Al intentar levantarse para asegurar las ventanas, un mareo súbito la obligó a apoyarse en la mesa, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo sus pies como si la casa estuviera navegando. Un sudor frío le cubrió la frente, mientras el sabor metálico de la angustia le subía por la garganta, recordándole que su cuerpo tenía límites que la voluntad no siempre podía ignorar. La presión en sus oídos se intensificó, ahogando el ruido de la tormenta en un zumbido constante que la aislaba del mundo exterior durante unos segundos eternos. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a tierra mojada y clavo, recuperando el control de sus miembros con una lentitud que le dolía en cada fibra. Era el aviso de una fatiga que no podía permitirse, un colapso inminente que debía retrasar. Sebastiana apareció en la ventana trasera, su rostro arrugado como un higo seco, asomando entre la lluvia torrencial con una advertencia final. Le dijo que el comendador no esperaría a la fuerza pública, que hombres armados ya estaban moviéndose por los senderos altos para rodear la tapera bajo el amparo de la oscuridad. La anciana le entregó un pequeño envoltorio con hierbas para calmar el dolor y una navaja de mango de hueso, el único arma que podía ofrecerle a la viuda en su hora más oscura. No hubo discursos de valor, solo un intercambio de miradas que sellaba una solidaridad nacida de la exclusión compartida durante décadas. Sebastiana se desvaneció en la lluvia tan rápido como había llegado, dejando tras de sí el eco de un peligro que ya no era una posibilidad legal. Beatriz tomó la navaja y la colocó sobre la mesa, junto al diario de Tobías y la llave de plata, creando un altar de resistencia en el corazón de la tapera. Aquellos objetos representaban su pasado, su verdad y su única oportunidad de defender el futuro de los niños que dormían a su espalda. El brillo del metal bajo la luz de la lámpara le recordaba que la paz se había terminado y que la Casa de las Sombras debía honrar su nombre para proteger a sus habitantes. La madera de la mesa, vieja y gastada, parecía vibrar con la misma determinación que recorría el cuerpo de la viuda, sosteniendo el peso de su historia sin quebrarse. No era un momento de heroísmo romántico, sino la preparación seca de quien sabe que la justicia solo llega para los valientes. La tormenta empezó a amainar, dejando tras de sí un silencio mucho más inquietante que el estruendo de los truenos y el viento. Beatriz apagó la lámpara para no ofrecer un blanco fácil a quienes acechaban en la negrura del valle, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra de la habitación. Escuchaba el goteo constante del agua cayendo desde el tejado, un ritmo que marcaba la llegada inevitable del amanecer y de los hombres que venían a arrebatarle su herencia. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la viga central de la casa, sintiendo la solidez del cerne oscuro que había resistido un siglo de abandono. La viuda ya no tenía miedo. El lugar que todos despreciaban le había dado la claridad necesaria para entender su fuerza. El amanecer tras la tormenta trajo una claridad que lastimaba los ojos, un azul tan puro que parecía burlarse de la podredumbre que aún quedaba en el alma de la villa. Beatriz salió al porche, sintiendo el aire fresco y cargado de la fragancia intensa del clavo y la canela que el agua había despertado en las profundidades de la tierra. Los árboles, aunque castigados por el viento, se mantenían firmes, con sus hojas brillando como esmeraldas lavadas bajo la luz dorada del sol naciente. Ella observó el valle, con una calma que no sentía desde antes de la muerte de su marido, una sensación de pertenencia que nacía del barro mismo que cubría sus pies. El mundo parecía haberse detenido en un instante de gracia, permitiéndole respirar sin el peso inmediato de la amenaza que sabía oculta entre las sombras del monte. Sin embargo, la paz era un barniz delgado que el primer ruido del bosque se encargó de cuartear con la precisión de un cristal roto. Al mirar hacia el sendero alto, Beatriz divisó el brillo metálico de una montura y el movimiento pausado de un caballo que no pertenecía al paisaje salvaje de la Casa de las Sombras. Era uno de los hombres del comendador, un centinela silencioso que recordaba con su sola presencia que la tregua del temporal había terminado junto con las nubes.
El estómago de la viuda se contrajo en un nudo de ansiedad que le subía por la garganta, recordándole que la legitimidad de sus papeles era un escudo de papel frente a la voluntad de acero de quien se creía dueño de las vidas ajenas. La luz del sol ya no calentaba su rostro, solo iluminaba la fragilidad de su posición. Entró en la cocina de barro para preparar el desayuno de sus hijos, moviéndose con la lentitud que su embarazo le imponía, cada gesto cargado de una solemnidad casi litúrgica. Tomó el puñado de maíz que había logrado moler entre las piedras y lo mezcló con agua del pozo, formando pequeñas tortas que puso a cocer sobre el fuego lento de la leña de cedro. El sonido rítmico de sus manos palmeando la masa era el único consuelo en aquel espacio que olía a humo y a esperanza contenida. Sus hijos despertaron en silencio, adivinando en el rostro de la madre que el día no traería juegos, sino la vigilancia necesaria de quienes se saben observados por el enemigo. El calor del fogón era un refugio temporal, una burbuja de normalidad en medio de un asedio que no necesitaba de murallas para sentirse real. Mientras servía la comida, Beatriz notó a través de la fresta de la pared que el centinela había bajado de su montura y ahora caminaba por el límite de la valla caída, inspeccionando los cultivos con una curiosidad que no ocultaba su desprecio. El hombre tocaba las hojas de las especias con sus dedos toscos, ignorando el valor sagrado que aquellas plantas tenían para la mujer que las había rescatado del olvido. Ella sintió una punzada de indignación que le recorrió los brazos, un impulso de salir y defender su tierra con las herramientas de Tobías, pero la prudencia la mantuvo anclada al suelo de la cocina. Sabía que cualquier provocación sería utilizada por el comendador para justificar el uso de la fuerza pública antes de que el juez de la capital pudiera intervenir legalmente. Se sentó a la mesa con sus pequeños, intentando que su voz no traicionara el temor que latía en sus sienes con la insistencia de un tambor de guerra. Les habló de la importancia de las semillas, de cómo cada planta de clavo era un guardián de su historia y de cómo la tierra siempre devuelve el cuidado que se le otorga con paciencia y respeto. Sus hijos la escuchaban con la atención de quienes heredan un reino de sombras, comprendiendo que la casa vieja no era una carga sino el centro de una batalla por la dignidad. No hubo mención a los hombres del bosque ni a las órdenes de desalojo. En aquel momento, el acto de comer juntos era la declaración de soberanía más potente que podían ejercer frente a la injusticia del mundo exterior. Un grito ahogado de su hijo mayor la hizo levantarse de golpe, sintiendo una presión aguda en el pecho que le dificultaba el habla por un instante eterno. El niño señalaba hacia el pomar, donde una de las ramas del árbol de canela más antiguo había sido cortada deliberadamente, dejando una herida blanca en la madera que supuraba la savia dulce bajo el sol. No era un daño casual de la tormenta, sino un mensaje tallado por la mano del hombre, una advertencia de que la propiedad no estaba protegida por ninguna ley humana o divina contra el rencor de los poderosos. Beatriz caminó hacia el árbol, tocando la herida con manos temblorosas, sintiendo el dolor de la planta como si fuera propio, una mutilación simbólica de su propia esperanza de redención vegetal. El silencio que seguido a este descubrimiento fue absoluto, una ausencia de sonido que pesaba más que el estruendo del trueno de la noche anterior. Ella miró hacia la villa, que se extendía al fondo del valle con sus techos de teja roja y su indiferencia de piedra, preguntándose cuántos de sus habitantes sabían de aquel sabotaje silencioso. Nadie vendría a ayudarla. Nadie denunciaría la violación de su propiedad. La Casa de las Sombras seguía siendo un territorio fuera del mapa de la compasión humana. La soledad se volvió entonces su aliada más fiel, la única que no le mentía sobre las intenciones de sus enemigos y la que le otorgaba la claridad necesaria para preparar el contraataque legal que estaba a punto de desatar. Al regresar a la casa, encontró clavado en la puerta trasera un pequeño trozo de pergamino con una sola palabra escrita en tinta negra: «Vete». No había firma, pero el trazo elegante y firme recordaba la caligrafía de los abogados que el comendador,
mantenía a su servicio para dar forma legal a sus caprichos. El papel vibraba con el viento, pareciendo una lengua muerta que intentaba pronunciar una sentencia de exilio en su propia tierra. Beatriz tomó el mensaje y, en lugar de romperlo, lo guardó junto a los documentos de Tobías, convirtiéndolo en una prueba más de la persecución sistemática a la que estaba siendo sometida. La amenaza ya no era un rumor entre los callejones, era una presencia física que reclamaba el umbral de su hogar. Decidió entonces que la mejor defensa era la ocupación activa de cada rincón de su herencia, y comenzó a apuntalar las vigas del granero con la ayuda de su hijo, usando los restos de madera que la tormenta había derribado. El trabajo físico le devolvía el sentido de la realidad, alejando las fantasías de derrota que la oscuridad de la noche solía alimentar en su mente cansada. Cada clavo que hundía en la madera vieja era un compromiso con la permanencia, un acto de fe en un futuro que el comendador quería borrar con el fuego de la codicia. Sus manos se llenaron de llagas y su espalda gritaba por el esfuerzo, pero la estructura del granero empezaba a recuperar la firmeza necesaria para albergar la cosecha que pronto llegaría. Al caer la tarde, Beatriz se lavó el rostro con agua fría del pozo, sintiendo que la piel se le estiraba sobre los pómulos con una dureza nueva. Observó cómo las sombras de los árboles de clavo se alargaban sobre la tierra roja, dibujando un mapa de resistencia que solo ella sabía interpretar. Mañana sería el día fijado por la orden de desalojo, el momento en que la ley de los hombres se enfrentaría a la verdad de la tierra y a la voluntad de una viuda que no tenía nada más que perder. Entró en la casa y cerró la puerta con la llave de plata, escuchando el clic del metal, como el inicio de un capítulo final, donde el silencio de la tapera hablaría más fuerte que todas las carcajadas de la villa. El lodo del camino aún retenía la humedad de la noche, pero el sol de la mañana ya empezaba a evaporar el agua, creando una neblina baja que envolvía los árboles de canela. Beatriz se paró frente al espejo roto que colgaba en la sala, arreglándose el cabello con dedos que ya no temblaban. No se veía como la mujer que llegó derrotada meses atrás. Sus ojos tenían el brillo de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido construir un hogar en él. Preparó a sus hijos, dándoles instrucciones claras de quedarse en el granero, lejos de la vista de quienes pronto vendrían a reclamar lo que nunca les perteneció. El aroma de las especias era tan fuerte que parecía una barrera invisible protegiendo el perímetro de la casa vieja. El sonido de varios cascos golpeando la tierra blanda rompió el silencio del valle, anunciando la llegada de la comitiva del comendador. Venían 4 hombres a caballo, encabezados por Travasos y un funcionario con un abrigo oscuro que Beatriz identificó como el juez de paz de la villa. Se detuvieron justo frente a la valla, manteniendo una distancia prudencial, como si la tapera aún conservara un resto de la supuesta maldición que tanto habían pregonado. El comendador lucía una sonrisa de triunfo, acariciando las riendas de su semental con la suficiencia de quien se sabe respaldado por la fuerza pública. No hubo saludos ni cortesías, el aire se llenó de una tensión seca que hacía que hasta el zumbido de los insectos pareciera una amenaza constante. Travasos desmontó con una agilidad afectada, sacando de su bolsillo un pliego de papel con el sello oficial de la gobernación. Con voz tronante, leyó los términos del desalojo, acusando a la viuda de ocupación ilegal y de pretender usurpar tierras que pertenecían a su familia desde hacía 3 generaciones. El juez de paz permanecía en silencio, observando la construcción con una mezcla de curiosidad y aburrimiento, ajustándose los lentes mientras el lodo salpicaba sus botas relucientes. Cada palabra del comendador era una piedra arrojada contra la dignidad de Beatriz, una mentira construida sobre la base del desprecio que la villa siempre le había profesado. El grupo de curiosos que se había formado a lo lejos observaba la escena con la pasividad de quien espera ver una tragedia. Beatriz salió al porche en ese momento, caminando con una parsimonia que obligó al comendador a interrumpir su lectura por un segundo eterno. Llevaba puesto el mismo vestido amarillo de su caída, pero ahora la prenda parecía un manto de reina
en medio de la desolación del valle. No gritó ni mostró desesperación. Simplemente se quedó de pie, con las manos cruzadas sobre su vientre prominente y la mirada fija en el juez de paz. El silencio que emanaba de su figura era mucho más poderoso que los gritos del hombre que intentaba despojarla de su hogar. Los hombres de Travasos intercambiaron miradas de incomodidad, sintiendo que la mujer que tenían enfrente no era la víctima frágil que esperaban encontrar en aquel barraco de madera. Una contracción aguda le recorrió el vientre, como si el niño que llevaba dentro quisiera participar en la defensa de su legado con cada movimiento. Beatriz apretó los labios para no emitir quejido alguno, sintiendo el sudor frío brotar en su nuca mientras el dolor se expandía hacia sus caderas por un instante. El contacto del metal de la llave de plata contra su pecho le devolvió el centro, recordándole que el sufrimiento físico era insignificante comparado con la humillación de verse nuevamente en la calle. Respiró hondo, llenando sus pulmones con la fragancia del clavo que el viento traía del pomar, y sintió que la tierra bajo sus pies le otorgaba la firmeza necesaria para sostenerse. El dolor pasó, dejando tras de sí una claridad mental absoluta. Sin mediar palabra, Beatriz extendió la mano hacia el juez de paz, ofreciéndole los documentos autenticados que Joaquín Bento había registrado recientemente en la villa. Al ver los sellos originales de 1830 y la insignia de la antigua compañía comercial, el funcionario cambió su expresión de indiferencia por una de sorpresa genuina. El comendador intentó arrebatar los papeles, pero el juez lo detuvo con un gesto seco, comenzando a leer las cláusulas que describían los límites exactos de la propiedad de Tobías. El aire se volvió aún más denso cuando el juez comparó el mapa antiguo con la descripción de las tierras que Travasos reclamaba como propias, bajo títulos mucho más recientes y dudosos. La verdad emergía con fuerza legal. El comendador, viendo que su dominio se tambaleaba, empezó a hablar atropelladamente, alegando que esos documentos eran falsificaciones burdas encontradas en un baúl de un loco. Su rostro se puso rojo de rabia mientras señalaba la tapera, diciendo que nadie en su sano juicio creería que esa ruina valía más que el papel en el que estaba escrita la orden de desalojo. Pero el juez no lo escuchaba. Estaba fascinado por la llave de plata que Beatriz ahora sostenía en alto, cuyo diseño coincidía exactamente con el dibujo marginal de la escritura de propiedad original. Era la prueba física, la pieza que faltaba en un rompecabezas de despojos que la aristocracia local había intentado ocultar durante medio siglo para beneficio propio. Los capataces que acompañaban a Travasos empezaron a retroceder, murmurando entre ellos sobre el olor que emanaba del lugar y la calma casi sobrenatural de la viuda. El aroma del clavo y la canela ya no era una sospecha, era una evidencia de una riqueza vegetal que superaba cualquier fortuna en monedas de plata que el comendador pudiera ofrecerles. Se dieron cuenta de que la Casa de las Sombras no estaba maldita, sino protegida por una herencia que ellos mismos habían ayudado a ignorar por pura soberbia. El poder de Travasos, basado en el miedo y la mentira, se desmoronaba frente a la solidez de una verdad que la tierra misma se encargaba de validar con cada ráfaga de viento. En un último arrebato de desesperación, el comendador avanzó hacia el porche con la intención de quitarle la llave a Beatriz, olvidando por un momento la presencia del representante de la ley. Sus manos, acostumbradas a tomar lo que querían sin resistencia, se detuvieron a centímetros del rostro de la viuda cuando ella dio un paso al frente, desafiándolo con una mirada de hierro. El juez de paz intervino de inmediato, advirtiendo a Travasos que cualquier agresión física sería castigada con la prisión inmediata y la nulidad de cualquier reclamo futuro. El silencio de los espectadores se volvió un juicio social absoluto. El hombre más poderoso de la región estaba siendo derrotado por una mujer que solo poseía su palabra. Beatriz guardó la llave y los documentos, entrando lentamente en la casa sin mirar atrás, dejando a los hombres de la villa sumidos en su propio desconcierto. Escuchó el sonido de los caballos alejándose,
seguidos por las voces de los curiosos que ahora hablaban con respeto de la dueña de la propiedad. Se sentó en la mesa de madera, sintiendo que la presión en sus oídos finalmente desaparecía, sustituida por el ritmo pausado de su propia respiración victoriosa. Había ganado el primer gran asalto, pero sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. La tapera ya no era un refugio contra el desprecio, era el cimiento de una nueva vida. El silencio de la casa ahora era de paz. La victoria no trajo estruendo, sino un silencio fértil que se instaló en las vigas de la tapera como un alivio necesario. Tras la partida de los hombres del comendador, Beatriz sintió que el aire del valle perdía su carga de veneno, permitiéndole respirar sin el temor constante al despojo. No hubo celebraciones ni discursos, solo el gesto sencillo de volver a las herramientas para continuar la labor que la tierra le exigía. Sus manos, antes marcadas por la desesperación, se movían ahora con la precisión de quien conoce el valor de cada minuto recuperado al olvido. La casa vieja, aquella que todos señalaban con risas crueles, empezaba a erguirse con una dignidad que ninguna seda podía comprar. El eco de las burlas se perdía en la inmensidad del monte, dejando paso al murmullo del río que celebraba la permanencia de su dueña legítima. Los árboles de canela y clavo, nutridos por el microclima que Tobías había protegido en secreto, florecieron con una intensidad que perfumó el valle entero. Aquella fragancia dulce y poderosa se convirtió en el estandarte de la propiedad, atrayendo no a los depredadores, sino a comerciantes honestos que buscaban la calidad perdida. Beatriz aprendió a negociar con voz firme, sin bajar la mirada ante quienes meses atrás le negaban un pedazo de pan en el mercado de la villa. Cada transacción era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida, una prueba de que la riqueza vegetal era más sólida que cualquier promesa de papel. La Casa de las Sombras dejó de ser un estigma para transformarse en el epicentro de una prosperidad que nacía de la paciencia y el respeto por los ciclos de la naturaleza. El nacimiento de su tercer hijo ocurrió en una noche de luna clara, bajo el mismo techo de paja que una vez dejó pasar la lluvia de la miseria. Sebastiana estuvo presente, ayudando a traer al mundo una vida que no conocería el hambre de los primeros días, marcada por la fortaleza de una madre que venció a la injusticia. El llanto del recién nacido llenó las habitaciones, borrando los ecos de las deudas y los incendios que alguna vez amenazaron con extinguir su linaje. Beatriz lo sostuvo contra su pecho, sintiendo que el ciclo de dolor finalmente se cerraba para dar paso a una era de estabilidad y orgullo familiar. Aquella criatura era el fruto más valioso de la Tierra Roja, el testimonio vivo de que las ruinas pueden albergar los comienzos más hermosos cuando hay voluntad. La hipocresía de la villa no tardó en mostrar su rostro más amable. Con aquellos que antes se reían ahora buscando el favor de la viuda próspera. Beatriz los recibía con una cortesía distante, sin permitir que las palabras dulces borraran el recuerdo del vestido amarillo manchado de hollín y desprecio. No buscaba venganza, pues entendía que el éxito es el castigo más severo para quienes apuestan por la desgracia ajena para sentirse poderosos. Les daba trabajo a quienes lo necesitaban, imponiendo condiciones de dignidad que el comendador nunca soñó con ofrecer a sus propios empleados. La economía local empezó a girar alrededor de la producción de especias, devolviéndole al valle una relevancia que había perdido bajo el peso de la avaricia de unos pocos. Ella era ahora la arquitecta de un orden más justo. El comendador Travasos, recluido en su mansión de la villa, vio cómo su influencia se marchitaba con la misma rapidez con la que crecían los cultivos de Beatriz. Sus intentos de despojo legal quedaron sepultados bajo la contundencia de las escrituras de 1830 y el testimonio del juez de paz. La risa del poderoso se extinguió, sustituida por el silencio amargo de quien descubre que el mundo ya no le pertenece por derecho de miedo. Nadie lo saludaba con la misma reverencia en la plaza, pues la gente había descubierto que la justicia podía prevalecer sobre el oro cuando una mujer decidía no arrodillarse. Su figura, antes imponente,
se convirtió en una sombra del pasado, un recordatorio de una época de abusos que el valle estaba decidido a dejar atrás para siempre. Sus hijos mayores crecieron con la espalda recta y las manos acostumbradas al trabajo honesto, aprendiendo que la tierra no es una enemiga, sino una aliada generosa. Jugaban bajo los mismos árboles que Tobías había plantado, recolectando frutos que para ellos tenían el sabor de la libertad y la permanencia. No conocieron el exilio que sus padres sufrieron, pues la tapera reformada era un fuerte inexpugnable donde la memoria familiar se guardaba con celo. Beatriz les enseñó a leer los documentos del arca, asegurándose de que entendieran el peso de la llave de plata que colgaba de su cuello como una reliquia sagrada. La educación no era para ellos un lujo de ciudad, sino una herramienta necesaria para defender los linderos de su dignidad frente a cualquier futura amenaza que pudiera surgir del horizonte. La tapera original nunca fue demolida. Beatriz decidió mantener las vigas de cerne oscuro como los cimientos de su nueva construcción, integrando el pasado en el presente. Las paredes de barro fueron reforzadas y el techo de paja sustituido por tejas de barro cocido, pero el espíritu de la casa vieja permaneció intacto en cada rincón. Era un monumento a la resistencia, un lugar donde el aroma del moho había sido vencido definitivamente por la fragancia persistente del clavo y la canela. Los visitantes que llegaban de lejos para comprar la cosecha miraban con asombro la estructura, sintiendo la energía de una historia que hablaba de superación sin necesidad de palabras. La casa ya no ocultaba secretos oscuros, sino que irradiaba la luz de una verdad que había sido rescatada de las garras de la ambición. Al caminar por el pomar al atardecer, Beatriz sentía que la tierra le agradecía el cuidado con una vibración que subía por sus pies y se instalaba en su pecho. Ya no había espasmos de dolor ni mareos de hambre, solo la fatiga satisfecha de quien ha cumplido con su destino sin traicionar sus principios. Observaba cómo las enredaderas de esmeralda ahora decoraban las paredes sin asfixiarlas, creando un equilibrio perfecto entre la naturaleza salvaje y la mano humana. El río seguía su curso, murmurando las mismas leyendas que Tobías escuchó, pero ahora su sonido no era de advertencia, sino de compañía constante en la soledad elegida. Ella comprendió que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer firme en medio de la tormenta hasta que el cielo se aclare por completo. A menudo recordaba el momento en que se arrodilló frente al incendio de su antigua vida, sintiendo que el mundo terminaba en aquel montón de cenizas y humo. Ahora, sentada en su porche mientras el sol se ocultaba tras las colinas, veía que aquel desastre fue necesario para obligarla a buscar el tesoro que otros preferían ignorar. La ruina no era un castigo divino, sino el disfraz que la providencia utilizó para colocarla exactamente donde necesitaba estar para recuperar su linaje. Las mayores bendiciones suelen venir envueltas en harapos de desdicha, esperando que alguien tenga el valor de mirar más allá de la superficie para descubrir el oro vegetal que late debajo. Beatriz sonreía con la serenidad de quien ha descifrado el lenguaje del silencio y ha encontrado en él su propia voz de mando. La historia de la viuda que fue llamada por la Casa de las Sombras se convirtió en una leyenda que se contaba en las noches de invierno en todo el sertón. No se hablaba de fantasmas ni de maldiciones, sino de una mujer vestida de amarillo que transformó el desprecio en una herencia de dignidad para sus hijos y su pueblo. Su vida fue la prueba de que el poder real no reside en la seda de los vestidos ni en el brillo de las monedas, sino en la conexión profunda con la verdad de la tierra. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hace sabiendo que su nombre no sería borrado por el tiempo, sino grabado en el aroma de cada botón de clavo que floreciera en el valle. La tapera ruinosa era ahora el corazón latente de un legado inmortal. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.